Hola, soy María Constanza Correas, astróloga, y hoy les quiero hablar sobre la casa 12. Voy a empezar igualmente hablando sobre, como siempre, la carta natal, porque la carta natal entera, ¿no? La casa 12 es solo una parte de la carta natal, así como hay 12 signos, hay 12 casas. La rueda zodiacal se divide en 12 casas, eso es en todos los horóscopos de cada uno. Bueno, la carta natal generalmente nos muestra con una asombrosa transparencia las luces y las sombras de cada individuo. Pero aunque no parezca cierto, uno muchas veces lo que reprime no es la sombra, sino la luz. Y esto se puede dar por varios condicionamientos de índole, por ejemplo, familiar, social, cultural, etcétera. Por ejemplo, para dar un ejemplo burdo, pero por burdo es llano y claro. En la época de la Inquisición, cualquier mujer hambrienta de conocimiento, curiosa, podría ser quemada en la hoguera. Entonces, cualquier mujer que tuviera esta pulsión de saber, mejor que la reprimiera, porque si no, la quemaban. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un caso menos dramático puede ser que una persona que nazca con bravura, con valentía, con agallas, sea muy apreciada toda este panorama de virtudes, conforme nazca, por ejemplo, en una familia militar o de guerreros. Ahora, si es un peón, por ejemplo, si nace como peón, en una familia que fue dedicada a eso, sus valores, debería reprimir eso, ya que sus valores deberían ser la sumisión, la obediencia y el acatamiento. En- Pongámoslo al revés, por ejemplo, pongámosle que alguien nace, para colmo, con cierta tendencia a la devoción, a la contemplación y a la reclusión, y nace en una familia por ejemplo, de guerreros ilustres. Bueno, evidentemente eso lo va a tener que reprimir y sacar cosas que tal vez no tenga, fingir cosas que tal vez no tenga para, para tener para poder pertenecer al círculo en el que nació. Lo mismo un peón, tal vez nos perdemos un líder de masas que podría de alguna manera reivindicar a la humanidad, pero como ha nacido en un círculo donde los valores apreciados son, ya les dije, la sumisión, la obediencia y el acatamiento, va a tener que reprimir sus agallas, su bravura, en función de poder sobrevivir. Entonces, a esto voy con que muchas veces no solo reprimimos la sombra, sino que reprimimos la luz. Evidentemente esto nos hace unos seres infelices, pero esa infelicidad no solo atenta a la persona, sino que se genera todo, o sea, quien no es quien debe ser, genera todo un efecto dominó de desarmonía universal. Por eso a todos nos conviene que cada uno exprese su luz y transforme su sombra. Porque por otro lado, bueno, cuando no, todo lo que negamos, como dice Jung, todo lo que negamos nos somete. Y lo que aceptamos nos transforma. Por lo tanto las luces como las sombras deberían ser aceptadas y transformadas y radiadas. Bueno, con todo lo que tiene que ver la astrología para descubrir ese manejo inconsciente que uno hace sin querer, ¿no es cierto? Es inconsciente, estudiamos la casa 12. Pero primero vamos a otra descripción de Jung con respecto al inconsciente, para saber qué es lo que vamos a ver cuando nos enfrentamos a la casa 12. A la casa 12 que nosotros ahora la llamamos la casa del inconsciente, pero antiguamente se la llamaba la casa de los enemigos ocultos, y no necesariamente porque eran enemigos que estaban escondidos atrás de algo, sino porque eran enemigos que nosotros no veíamos como tales. O sea, en este caso, por ejemplo, la familia o el círculo social de alguien o uno mismo.
particularmente el peor enemigo siempre que uno tiene es uno mismo. Entonces la casa 12, por eso hoy más se la reconoce como la del inconsciente, pero siempre recordando que ese inconsciente puede ser nuestro enemigo oculto. Como también ese enemigo oculto es la fuente de mucha sabiduría. Y ahora sí voy a la descripción de Jung sobre el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es todo lo que sabemos, pero que en este momento no estamos pensando. Es todo lo que estaba en la conciencia alguna vez, pero que ahora nos hemos olvidado. Es todo lo que nuestros sentidos perciben, pero nuestro consciente no nota. Es todo lo que involuntariamente y sin prestar atención sentimos, pensamos, recordamos, deseamos y hacemos. Son todas las cosas del futuro que se están formando dentro de nosotros y que alguna vez llegarán al consciente. Por eso también se habla del enemigo oculto, ¿no? Porque estamos gestando algo en el inconsciente que cuando lo hagamos consciente será presente, será nuestro momento. Y lo viviremos como algo consciente, algo que estamos gestando. Por eso tenemos que ver qué estamos gestando. ¿Estamos gestando la represión de la luz? Eso es muy importante. Por eso la casa 12 es el camino para llegar ahí. Hay muchas maneras de llegar a la casa 12, pero la casa 12 no solo guarda nuestro inconsciente individual, también guarda lo que se llaman los arquetipos que tiene toda la humanidad. Por ejemplo, el mito del héroe. Ustedes ven que en muchas religiones se repiten arquetipos justamente, porque eso lo guardamos hace miles y miles de años, lo guarda nuestro inconsciente. Y estamos condicionados por él, por eso es tan importante conocerlo. Un arquetipo es una impronta originaria, eso quiere decir la palabra arquetipo. Entonces es la impronta originaria, o sea, cómo estamos ya condicionados desde el vamos, ¿no es cierto? Por nuestros ancestros, pero bien pasado para atrás, no por el abuelo. También por el abuelo. Pero hay muchísimo más, está toda la historia, toda la cultura que bueno, sin ir más lejos, en el caso de las brujas está claro, ¿no? Por ejemplo, como una cultura marca eso, ¿no? El saber fue algo bastante vedado para las mujeres durante mucho tiempo y no solo porque las fueran a quemar. De muchas otras maneras no estaba permitido el acceso, fueron un montón de luchas para entrar, no solo para votar, sino para entrar en distintas universidades. Bueno, la casa 12 nos muestra muy claramente cuáles son esos condicionamientos. Y aparte nos muestra la fuente de nuestros tesoros, o sea, todo esto que yo ya les dije, que guardaba el inconsciente, lo que sabemos, pero no sabemos que sabemos. Eso es un tesoro infinito. Aparte nos muestra la manera que estamos conectados entre todos, ¿no es cierto? Porque está muy ligado a la religión, pero no en la religión a nivel personal, por ejemplo, o el catolicismo o el judaísmo, no, o el hinduismo, es la religión como principio universal de unidad, de que todos somos parte de algo más grande y que todos en nuestra individualidad somos necesarios. Por eso hablaba del principio de la urgencia, de transformar nuestra sombra y de reconocer nuestra luz, cómo eso ayuda a la armonía universal. Otra de las maneras de entrar en la casa 12 también tiene que ver con los sueños, ¿no es cierto? Como es el inconsciente, tiene que ver con los sueños. Y el sueño todos los sueños son esa pequeña puerta oculta que nos conduce a la parte más escondida e íntima del alma. Por eso les hablaba también de religión, del reconocimiento del alma. Y esa parte escondida e íntima del alma está abierta sobre la originaria noche cósmica, que ya era alma mucho antes de que existiera la conciencia del yo. Por eso y a eso me refiero con el inconsciente colectivo, con algo que compartimos todos. Y si nos conectamos
con ese algo que compartimos todos, nos vamos a dar cuenta de cómo necesitamos el uno del otro y que cada uno pueda sacar su luz y pueda transformar su sombra. Me parece que el estudio de la casa 12 es muy importante para conocernos y para realmente potenciarnos y de esa manera contribuir a una evolución colectiva. Porque es lo que más nos une colectivamente, la casa 12. La casa opuesta a la casa 12 es la casa sexta. Y la casa sexta justamente habla de nuestra vida cotidiana y de nuestros rituales. Por ejemplo, bueno, Jung contaba que había visitado a unos indios en Norteamérica, en su reserva, en lo que le habían dejado, y que ellos tenían como tradición, y realmente creían en eso, que si ellos no hacían todas las mañanas un rito para que el sol saliera, si ellos no lo hacían continuamente, todos los días, como habla la casa sexta es una rutina, un ritual, algo diario, algo cotidiano, el sol, después de 10 años que ellos no hicieran eso, iba a dejar de salir y se iba a acabar la humanidad. Estas personas, por supuesto, vivían en una absoluta comunión con su entorno, respetando la naturaleza y sintiéndose parte de ella, porque sentían que sin sus oraciones, sin sus ritos, sin su amor al sol, el sol dejaría de salir. Esta unión a la que nos invita la astrología, porque la astrología siempre nos está diciendo, lo que nos está diciendo básicamente en cada carta natal, es que el universo nos ha contemplado, cuando la gente viene a una consulta astrológica y yo empiezo a hablar de ellas por la carta que veo, sin conocerlas, básicamente lo que se sorprenden es que las conozca, porque, y no es que yo las conozco, yo tengo una herramienta para eh, para poder saber quién es esa persona. Y eso es porque estuvo contemplada por el universo, esa persona, como todos estamos contemplados por el universo. Bueno, otra manera muy interesante de poder llegar a los sueños es cuando nosotros en nuestra carta natal tenemos luminarias, sobre todo el sol, que transitan sobre nuestra casa 12, más allá de las luminarias que cada uno particularmente tenga, que esa es una herramienta también muy poderosa para llegar a la casa 12. Y es necesario llegar a esas luminarias porque el que no llega a esas luminarias padece esas luminarias. Bueno, como ya les dije, era el enemigo oculto. Ahora, cuando una luminaria transita sobre nuestra casa 12, se abren, por ejemplo, transita el sol. El sol entonces está poniendo luz sobre nuestra casa 12. Nos puede hacer conscientes mediante los sueños, por ejemplo, y hasta los actos fallidos y todo acto inconsciente, todo lo que nos pasa. Por eso es un buen momento, por ejemplo, para grabar los sueños. Uno se los graba cuando el sol transita por la casa 12, no los escucha en el momento porque está más bien introvertido, nos causa introversión cuando el sol está en la casa 12, y los escucha cuando el sol está en la casa 1, que es la casa del ego, la casa del yo, y ahí entiende un montón de mensajes que uno sabía, pero no sabía que sabía. Bueno, esto es una muy breve aproximación a la casa 12 que espero que les haya interesado. Muchas gracias por escucharme.